El 26 de febrero de 2022, mientras el mundo miraba los tanques rusos avanzar por las carreteras de Ucrania, mientras los noticieros mostraban sirenas, explosiones, refugiados, mientras todos creían que la historia se estaba escribiendo en el campo de batalla, algo infinitamente más importante estaba ocurriendo en silencio. No había cámaras, no había humo, no había soldados, solo despachos cerrados, firmas en documentos y una decisión que cambiaría el mundo para siempre. Ese día, Estados Unidos activó el arma financiera más poderosa de la historia moderna. No fue una bomba, no fue un misil, no fue una invasión, fue algo mucho más silencioso y mucho más peligroso. Una orden. Rusia fue desconectada de SWIFT. En minutos, miles de bancos entendieron el mensaje. No podían enviar dinero, no podían recibir dinero, no podían comerciar. Una economía entera, aislada con un solo movimiento. En ese momento, parecía una jugada perfecta, una obra maestra de poder, un golpe sin disparar un solo tiro. El mundo occidental celebró. Los titulares lo llamaron la opción nuclear financiera. Los analistas aseguraron que la economía rusa colapsaría en semanas. Pero lo que nadie vio es que ese momento pudo haber sido el comienzo del fin. Porque al usar esta arma, Estados Unidos no solo atacó a Rusia, le mostró al mundo cómo sería un mundo sin ellos. Y una vez que esa idea entra en la mente de los países, ya no puede borrarse. Pero, ¿qué es realmente SWIFT? SWIFT no es un banco, no guarda tu dinero, no presta dinero, no tiene bóvedas llenas de efectivo. SWIFT no mueve dinero, mueve información. Es un sistema de mensajería interbancaria. Es el sistema nervioso del dinero mundial. Cuando un banco en Londres quiere enviar dinero a Japón, no manda físicamente el dinero. No hay maletines. No hay transferencias mágicas cruzando océanos. Lo que envía es un mensaje ultra seguro que dice, esta operación está autorizada, transfieran este dinero. Y ese simple mensaje es lo que hace que el dinero se mueva. SWIFT conecta a más de 11,000 bancos, en más de 200 países. Procesa alrededor de 5 billones de dólares cada día. 5 billones. Todos los días. Todo tu sistema financiero. Funcionando sobre mensajes invisibles que jamás ves. Y aquí viene el dato verdaderamente importante. Aunque SWIFT está oficialmente en Bélgica, aunque se presente como una organización neutral, la realidad es otra. La mayoría de las transacciones internacionales pasan por dólares, y los dólares pasan por bancos en Nueva York. Eso significa algo muy simple, pero muy inquietante. Estados Unidos no controla SWIFT directamente, pero controla la puerta por donde pasa todo el dinero. No necesita cerrar la red, solo necesita cerrar la puerta. Y cuando esa puerta se cierra, países enteros dejan de existir financieramente. ¿Por qué funcionó con Irán, pero no con Rusia? En 2012, Irán fue expulsado de SWIFT. El resultado fue devastador. Su moneda se desplomó. El comercio exterior se paralizó. Inflación descontrolada. El país al borde del colapso. Irán terminó negociando. Occidente aprendió una lección peligrosa. Esto funciona, pero Rusia no es Irán. Rusia tiene energía, tiene comida, tiene armas nucleares, tiene aliados poderosos. Y sobre todo, tuvo tiempo para prepararse. Pero existió un error que cambió la historia. En 2014, después de Crimea, Estados Unidos sancionó a Rusia, pero solo a medias. No la sacaron de SWIFT, no congelaron todas sus reservas. Y eso fue un error, porque Rusia tuvo 8 años para prepararse. Vendió deuda estadounidense, compró oro, creó su propio sistema de pagos, hizo acuerdos con China e India. Cuando llegó 2022, Rusia ya no estaba desesperadamente conectada al dólar, y el mundo estaba mirando. Y ese fue el momento en que el mundo entró en pánico. Cuando se congelaron 300,000 millones de dólares de reservas rusas, los bancos centrales del mundo entraron en modo supervivencia, porque si podían hacerlo con Rusia, podían hacerlo con cualquiera. China lo vio, India lo vio, Arabia Saudí lo vio, Brasil lo vio, y todos pensaron lo mismo. Necesitamos un plan B ya. Es aquí donde nace la red financiera en la sombra. Mientras los titulares hablaban de guerra, en silencio, los países construían un nuevo sistema. China expandió su sistema, CIPS. India impulsó redes de pagos independientes. Los países BRICS empezaron a hablar de una moneda propia.
Los bancos centrales empezaron a comprar oro a niveles récord, no para hoy, para el futuro, porque cuando los países empiezan a prepararse para un mundo sin el mismo sistema, ese mundo termina llegando. El dólar empieza a perder terreno. Antes, el dólar era intocable. En 1999, más del 70% de las reservas mundiales estaban en dólares. Hoy, esa cifra ronda el 58%. Parece lento, pero no lo es. Miles de millones saliendo cada año. Países vendiendo bonos estadounidenses, comprando oro, comprando yuanes. Puede imprimir dólares, pero ya no puede obligar al mundo a necesitarlos. Y cuando el mundo deja de necesitar tu moneda, tu poder se reduce. A esto se le llama el efecto dominó geopolítico. Esto no es solo economía, es geopolítica. China no necesita disparar un solo tiro, solo construir infraestructuras paralelas. Rusia demuestra que se puede sobrevivir fuera del sistema occidental. Arabia Saudí rompe décadas de tradición al aceptar yuanes por petróleo. Europa queda atrapada entre dos mundos, y Estados Unidos empieza a perder la herramienta que le dio poder durante 80 años. La historia ya nos advirtió, esto ya ocurrió. Gran Bretaña era intocable antes de 1914. Usó su poder financiero como arma. 30 años después, ya no mandaba. Estados Unidos ahora está siguiendo el mismo camino. El patrón nunca cambia. Controlas el sistema, lo usas como arma. El mundo crea alternativas, pierdes el control. La historia no se repite, pero rima de forma perfecta. ¿Cuánto falta para el cambio real? Estos cambios no son inmediatos. No ocurren en un año, ocurren en décadas, pero una vez que empiezan, ya no se detienen. Si seguimos el patrón histórico, entre 2035 y 2050, el mundo podría dejar de estar centrado en el dólar. Estados Unidos seguirá siendo poderoso, pero ya no será el centro obligatorio. Y como podemos ver, el arma más poderosa de Estados Unidos nunca fueron sus aviones, nunca fueron sus portaaviones, nunca fueron sus misiles, nunca fueron sus soldados. Su verdadera arma siempre fue invisible. Fue su sistema financiero, fue el dólar, fue el hecho de que casi todo el mundo necesitara su moneda para sobrevivir, para comerciar, para comprar petróleo, para mover dinero, para mantener sus economías en pie. Fue la capacidad de decirle a cualquier país del mundo, si no juegas bajo mis reglas, te desconecto del sistema. Fue SWIFT, fue el control de los bancos, fue el poder de congelar reservas de países enteros con una sola orden. Nadie podía bombardear esta arma, nadie podía sabotearla, nadie podía verla venir, pero era real. Y funcionó durante décadas, hasta que un día decidieron usarla al máximo. Y al usarlo como un arma, hicieron algo que nunca habían hecho antes, le enseñaron al mundo cómo vivir sin ellos. Porque en el momento en que Rusia fue expulsada de SWIFT, en el momento en que se congelaron 300.000 millones de dólares, en ese instante, todos los países entendieron algo que jamás olvidarían. Nuestro dinero no está a salvo, y cuando un país deja de sentirse seguro, no se rebela, se prepara, empieza a construir salidas de emergencia, empieza a crear sistemas paralelos, empieza a planificar un mundo diferente, no de forma pública, no con discursos, sino en silencio, en despachos cerrados, en reservas de oro, en acuerdos secretos, en sistemas alternativos. Y cuando eso pasa, ya no hay vuelta atrás. Ese puede ser, con total claridad, el momento exacto en el que empezó un cambio de era. Tal vez dentro de 20 o 30 años, los historiadores miren atrás y digan, el fin de la era del dólar no empezó con un colapso, no empezó con una guerra, no empezó con una crisis, empezó con una decisión firmada en un despacho, con una sanción, con una desconexión. Y lo más inquietante de todo es que no es una teoría, no es una predicción, no es ciencia ficción, está pasando, ahora mismo. Mientras ves este video, mientras el mundo sigue funcionando, mientras el dinero sigue moviéndose, el sistema está cambiando. Lentamente, silenciosamente, irreversiblemente, y cuando finalmente lo notemos, ya será demasiado tarde.